Shalom, shalom. Boker Tov es buenos días. Una vez más queremos venir para llevar el mensaje de la palabra de nuestro Abba Kadosh, Su Majestad Yahweh Shebaot. Le pido que me perdonen cuando yo digo Su Majestad Yahweh Shebaot, me estoy refiriendo al Eterno. Y tenemos la bendita palabra, tomando hoy el tiempo que estamos en la fiesta de Shavuot, fiesta de las semanas, Matan Torah, donde el pueblo de Israel recibió la Torah. Entonces ahí estamos hoy en esta fiesta, pero el tema de hoy vamos a llevar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta de muchos corazones o de muchos seres humanos. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Qué debemos hacer para nosotros ser salvos? ¿O qué se puede hacer para obtener la salvación? Tenemos en el libro de Hechos de los Masoretas o de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30 al 31. Y dice así la bendita palabra: Abba, te damos gracias por toda tu voluntad, por todo tu amor, por toda tu misericordia que tienes sobre cada uno de tus escogidos. Padre, no estamos aquí para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de usted conforme a su palabra. Ayúdenos usted desde los cielos y permítanos que nosotros vayamos llevando el mensaje de tu palabra a los que le interesa, por ejemplo, la salvación. Y aquí tenemos el versículo 30, dice: y sacándolos les dijo: Rabotai, señores, ¿qué debo hacer para entrar en el mundo por venir? Rabotai. En nuestras Biblias de la lengua hispana debe haber un poco de cambio, ya que por las traducciones que se han hecho, entonces tomando diferentes sentidos. Rabotai es en hebreo lo que quiere decir señores. Entonces el versículo 31 dice: ellos dijeron, cree en lo que ha enseñado Yeshua HaMashiach, cree en lo que ha enseñado Jesús el Mesías de Nazaret, y serás salvo tú y tu casa. Eso es. Parece que es algo simple, ¿verdad? Porque aquí dice: ellos le dijeron, cree en lo que ha enseñado Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías de Nazaret, de Israel, y serás salvo tú y tu casa. Es un buen fundamento que aquí se nos lleva el mensaje y nos dice: cree y serás salvo tú y tu casa. Vamos a tomar de una versión de la lengua peshita, y dice así el 30: habiéndolo sacado les dijo: señores míos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Señores míos, ¿qué tengo que hacer para ser salvos? Para ser salvo. En el versículo 31 dice: entonces ellos le dijeron: cree en nuestro Adón Jesucristo, pero aquí dice Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa.
aquí en esta no vamos a encontrar mucha diferencia. Vamos a irnos al capítulo de Hechos mismo. Tenemos varios pasos, varios versículos de la palabra. Esta vez vamos al capítulo 4 del versículo 12. 4 versículo 12. Y dice así: como para que concuerde algo más, dice: esta es la piedra que desecharon ustedes los edificadores, y él ha venido a ser la principal del ángulo. Aquí se está refiriendo del Mesías, pero estoy tomando del capítulo 11. No en todas las Biblias o versiones va a estar lo mismo. Hay un poco de diferencia que cambian los versículos. Y dice: y en nadie más hay salvación, porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual hayamos de ser salvos. Está llegando a una aclaración y está diciendo que en ninguna manera, o sea que vamos a este tema a llevar un poquito más adecuado. Cuando el Eterno toma en cuenta o oye el clamor de los hijos de Israel en Mizraim, dice que el Eterno se acordó de las promesas que hizo Abraham, a Isaac, a Jacob, y entonces escuchó el clamor del pueblo, porque todos clamaron unánimes. Eso es lo bueno que tiene. En el Brit Hadashah, código real es de la realeza, porque el Eterno es una realeza, es el ser supremo. Y dice así: Él es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser el fundamento principal del edificio, no de una casa, sino del edificio de la fe. O también puede ser que sea la última piedra que falta sobre el templo, o que falta. Y en ningún otro se encuentra la salvación, porque no hay otra persona con autoridad similar bajo el cielo dado a los hombres en que podamos obtener la redención. Cuando Moisés fue llamado por nuestro Abacadosh, el Eterno le llamó. Y Moisés dijo: no, es que yo no podría, es que no podría irme hacia el pueblo, ni podría hablar con el Paro. Paro es el faraón, porque ciertamente yo estaría, yo soy tartamudo, yo no puedo expresarme correctamente como tengo que expresarme. Vamos a ir al Salmo 143:2. Tefilín 143 versículo 2. Para esto es lo que vamos obteniendo la bendita enseñanza. El rey David, el Melech David está hablando, y aquí tenemos, dice: no traigas a tu siervo a juicio, porque ningún viviente es inocente en tu presencia. No traigas a tu siervo a juicio, porque ningún viviente es inocente en tu presencia. Este está hablando el rey David. Él está diciendo que por favor no lo lleve delante de la presencia de él, porque ningún ser humano
puede obtener, o sea, ningún ser humano está limpio, sino que hay cosas que no se pueden decir porque nosotros todos pecamos, aún con una palabra que salga de nuestros labios mal expresada, ya nosotros hemos pecado, o con un pensamiento, aunque no se haya divulgado el pensamiento delante del Eterno, ya nosotros somos pecadores. Vamos a ir al libro de Romanos 3:23. Romanos 3:23, y dice así la palabra. La justicia que justifica y que Dios está dispuesto a imputar sobre la base de la identidad mostrada por Yeshua el Mesías, para todos los que mantienen su fe, su emuná obediente en él, porque no hay diferencia. Dice, la justicia que justifica y que Elohim está dispuesto a imputar sobre la base de la fidelidad mostrada por Jesús el Mesías, para todos los que mantienen su fe obediente en él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Lo tenemos eso. Ahora vamos a ir para ir viendo. De esto vine hablando que, por ejemplo, cuando el Eterno lleva a Moisés, porque Moisés y Yeshua, Jesús, los dos caminan juntos. Por ejemplo, Moisés convierte el río Nilo en sangre. Yeshua convierte el agua en vino. Moisés abre el gran Yonsu, mar rojo, para que los israelitas pasen en seco. Jesús, Yeshua, camina sobre las aguas. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Yeshua en el monte Sinaí para recibir la Torá, y que estamos hoy en este día recibiendo Matán Torá. Yeshua, Jesús, también estaba 40 días y 40 noches en el desierto. Ya ahí saben ustedes la historia. Pero también estos 40 días de Yeshua y de Moisés también tiene que ver con los 40 días de que la mujer está después del parto guardada. 40 años el pueblo Bené Israel estaba dando vueltas por el desierto. Y vamos a analizar lo que dice el capítulo 9, el capítulo 3, versículo 9. Y dice así: ¿por qué pues somos los judíos superiores al resto? En ninguna manera, pues ya hemos mostrado tanto a judíos como a gentiles que todos están controlados por la mala inclinación. O sea, los judíos son muy estudiosos, estudian mucho la palabra del Eterno, y son gente que son bien entrenados para servir al Eterno. Entonces aquí nosotros habíamos leído el versículo 23, donde dice: por cuanto todos pecaron y han quedado separados de la gloria de
Elohim, de Dios. Entonces acá dice, para ir entendiendo, que pues somos los judíos superiores al resto. En ninguna manera, pues ya hemos mostrado tanto a judíos como a gentiles que todos están controlados por la maldad, por la mala inclinación, por la desobediencia. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Y dice así: porque por gracia se os aseguró vuestra parte en el mundo por venir, a través de la emuná obediente, a través de la fe obediente. Y esto no de vosotros, sino una habilidad gratuita dada por Elohim, dada por Dios, gratuita. El primer párrafo que nosotros leímos, los shalías, los masoretas de Yeshua, nos están dando un tips, nos están dando una enseñanza. Y ellos dicen, crean en Yeshua el Mesías y hagan todo lo que él hizo. ¿Qué hizo Yeshua? Para que ustedes puedan entender y comprender, primeramente, Yeshua, Jesús de Nazaret, era Israel, era de la tierra de Israel. Nació en Judá, en la ciudad de Belén, que se llama la ciudad del pan. De ahí era su abuelo o su descendiente David. Él comió como los Bené hebreos. Él obedeció no al mandamiento de los hombres, sino también al mandamiento de nuestro Abba Kadosh. Él no desobedeció ni un solo mandamiento. Entonces, si ellos nos están diciendo, hagan todo lo que Yeshua hizo, ustedes también tendrán parte en el nuevo mundo por venir. Aquí en el Código Real y en las Torás se encuentra que va a haber un nuevo mundo. O sea, no es como para nosotros nos dicen que va a venir Yeshua, nos va a llevar en el cielo y en el cielo se va a celebrar la boda de Canaán. No, de ninguna manera. Equivocados. Vamos a ser transportados de cualquier parte de la tierra hacia Jerusalén, y en Jerusalén es donde se va a celebrar las bodas del Cordero. El libro de Tito capítulo 3 versículo 5 dice así la bendita Dabar 3:5: nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho para justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de la Ruach HaKodesh, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Se dice, no nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho para justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Amén. Recuerden que cuando
cuando los predicadores nos predican y nos dicen y nos llevan, si aceptas a Jesús, a Yeshua como tu Mesías y tu Salvador, tú ya eres salvo. Si tú aceptas está bien, porque vamos a llegar a ese tema, pero dice que tienes que observar y hacer todo lo que Jesús hizo. Jesús obedeció los 3 niveles de Kedushá, de santidad. Jesús, como hombre, se vestía adecuadamente como un judío. Jesús observó la comida. Él no comía todo. Entonces, eso está en referencia. Jesús observó las leyes del Kedushá, del alma, lo que debía hacer y lo que no debía hacer. Yeshua no creo que haya tenido una novia esperando. Yeshua no creo que haya tenido este tiempo para estar en esos planes, porque Yeshua lo conoce todos los 5 mandamientos. Y él mismo dice, es que de mí escribió todo Moshe. Cuando Moshe estaba escribiendo, ahí también estaba yo presente en el Espíritu. Por eso él dice así, de esa manera. Hay mucho que el Eterno puede darnos, muchas enseñanzas, pero bajo la bendición del Eterno, bajo el verdadero establecimiento, bajo el verdadero fundamento, no hay otro. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Aquí voy a entrar en algo que vale tomar en cuenta. Cuando el Eterno oyó el clamor de los hijos de Israel, el Eterno tuvo misericordia y bajó en su ayuda. Le recuerdo que Yeshua tiene una parábola donde dice, si el pastor tiene 100 ovejas, pero una de ellas se ha descarriado del rebaño, él deja, dice, a las 99 en el lugar y va a buscar a la que perdió, a la que se perdió. Este Moisés también, mire cómo caminan los dos juntos. Era de hablar primero de Moisés, luego del Mesías. Pero mire que Moisés, cuando va a llegar hacia la presencia del Eterno, hacia la zarza ardiendo que no se consumía, Moisés se va por causa de una oveja que se extravió del rebaño de su suegro Jetro. Y entonces, cuando él encuentra a la oveja, para su sorpresa, ve que hay una llama ardiendo, pero que los arbustos no se consumen. Entonces él dice, y va y dice, voy a ver qué es esto. ¿Qué es esto que no se consume? Cuando él está en eso, caminando, el vocal Hashem, el colín Hashem, Hashem es para muchos, para decir Dios, o porque el nombre del Eterno está guardado, codificado en ese Hashem. Hashem. Entonces, y cuando él está cerca de llegar, el Eterno le habla desde la zarza y le dice, Moshe, Moshe, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es lugar Kadosh, es lugar santo. Y Moisés se quitó y dice que se puso su rostro en tierra, y ahí el Eterno le comenzó a hablar, pero no le voy a dar más detalles de eso porque ya le dimos por qué. Yeshua viene buscando de las 100 ovejas que tenía, viene buscando aquella perdida. Y Moisés fue a buscar a la oveja perdida. Y esa oveja perdida es la casa de Israel. Por eso que Yeshua dice, id y buscad a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El capítulo 5 de Romanos 1 dice así.
habiendo sido declarado justo por medio de la emuná obediente, habiendo sido declarado justo por medio de la fe obediente, disfrutemos ahora de la paz en Dios. Disfrutemos ahora de la Shalom Aleje con Elohim, mediante nuestro Adón Yeshua HaMashiach. En nuestras traducciones debe estar nuestro Señor Jesús el Mesías. Esto tenemos. Ahora vamos a regresar del mismo capítulo, el 3:24. El 3:24 y dice: estando ahora en la posesión de recibir gratuitamente la justificación por su gracia, mediante la redención efectuada en Mashiach Yeshua, en el Mesías Jesús. Estábamos llevando entonces estas fiestas que vienen, o esto que viene pasando. Por ejemplo, ¿por qué no se le habla a los Bene Israel de salvación y se habla solo de libertad? ¿Por qué en Egipto no se da los mandamientos a los Bene Israel y se da solo enseñanzas? Por ejemplo, tomarás un cordero y el 14 de Abí prepararás al cordero y pondrás la sangre en los linteles de la puerta, porque en la noche pasaría el ángel de la muerte. Y todos los que hayan puesto la sangre en los portones de la casa, en las entradas, en las puertas, el ángel pasaba por alto. No mataba a los primogénitos de Israel, ni hacía daño al pueblo de Israel. Si ustedes observan, como yo y muchos observamos, si nosotros creemos que la sangre del Mesías, Yeshua HaMashiach, hemos recibido y esa sangre ha sido compartida con nosotros, entonces esa sangre le ha ido limpiando a nuestra sangre. Y por la sangre del Mesías nosotros ahora somos salvos. Y por eso que quizás cualquier cosa, como está la sangre del Mesías en nuestro corazón, en nuestra boca, porque cuando pronunciamos su nombre, y en nuestros ojos los linteles, eso es lo que es la puerta, porque la puerta está representando nuestro rostro. Entonces, quizás en la voluntad del Eterno, en esta pandemia muchos dejaron de existir, quizás justos y quizás injustos, quizás gente que no cometió pecado y quizás gente que cometió pecado, pero delante del Eterno nadie podemos decir nada. Habíamos leído esto y dice el 24, 3:24. Ahora, estando ahora en la posesión de recibir gratuitamente la justicia por su garantía, por su gracia, mediante la redención efectuada en Mashiach Yeshua, en el Mesías Jesús. Vamos a ir ahora al otro versículo que tenemos, y esto es ahí mismo en Romanos 6:23. En el capítulo de Romanos 6:23, carta a los italianos es esto. Y tenemos así, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la oferta gratuita de Elohim es inmortalidad, gloria en Mashiach Yeshua nuestro Adón.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la oferta gratuita de Dios es inmortalidad gloriosa en Mashiach Yeshua, en el Mesías Jesús, nuestro Señor. Debe estar. Estoy yendo para que las palabras que no se encuentran en la Biblia, ya sea la católica o la evangélica, no quiere decir que no sean libros de la casa de Israel, no quiere decir que no sean libros de la nación hebrea. A la única nación que le pertenecen los libros sagrados, la Torá, y de ahí las traducciones, las 70 traducciones, es al pueblo, a la descendencia de Abraham. Y bueno, ahora nosotros también lo tenemos. Bendito el Eterno, toda Rabá el Eterno, toda Rabá Yeshua HaMashiach, toda Rabá el Ruach HaKodesh. Estaba en este plan para decirle que por la sangre del Mesías nosotros habíamos sido lavados de nuestros pecados. Aquí dice, porque la paga del pecado es muerte. Ciertamente, por ahí en otros versículos que vamos a llegar, quizás estará, por un hombre entró la muerte al mundo, pero por un hombre también entrará la vida eterna al mundo. Y es por medio de Yeshua, el Mesías de Israel. Ahora, como ya leímos esto, vamos a Efesios 1. Otra vez volvimos a Efesios. Efesios 1, 20. Entonces, todo este paso que estamos dando, la fiesta de Pesa, mirando todo lo que pasó, porque ese cordero que estaba en esa noche era nada más y nada menos que la representación de Yeshua, porque Yeshua viene y da su vida en Pesa, en Pascua, no en otra fiesta. Pero después de ahí vamos a observar 49 días. El 50 es el día donde los Bené Israel ya estaban afuera, y ahora ellos tienen que recibir la Torá. Hoy en todas las casas, las esnogas, las sinagogas de los Bené Israel en los 4 confines de la tierra se recibe Matan Torá, que es la entrega de la Torá. El Eterno entrega las 2 primeras tablas, las 2 segundas tablas a Moisés, y Moisés traduce la Torá. Efesios 1:20. Efesios 1:20 dice, la cual se manifestó en Mashiach, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra celestial. El Mesías es el brazo derecho del Eterno. Por eso es que él dice que regresa y se sienta a la diestra del Padre, porque Yeshua es el brazo derecho del Eterno. Ahora vamos a tener en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14 y 15. Segunda, señores. Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios 1:4. Aquí dice primera. Ok, Primera de Corintios 14:4 a 14:15. Entenderemos el 13 que dice, vamos a mirar un poco esto que dice, porque nos escribimos otras cosas de las que lees o también entiendes, y espero que hasta el fin de las
hasta el fin las entenderéis. Como también en parte os habréis dado cuenta, ya que somos vuestro Kadosh orgullo, o vuestro sagrado orgullo, así como también vosotros el nuestro para el día del Adón Yeshua. Debe estar para el día del Señor Jesús. Y con esta confianza quería ir primero a vosotros para que tuviese el beneficio de una segunda visita. Segunda de Corintios. Entonces estaba hablando de que hoy estamos en la fiesta de las semanas, Pesa. Hoy se come lácteos, dulce. Hoy es una fiesta muy hermosa. Bendito el Eterno, toda rabá al Eterno, toda rabá a Yeshua el Mesías. Ahora vamos a ir al libro de Ezequiel, porque después vamos a volver al libro de Juan y después al libro de Corintios. Ezequiel. Yexiquiel. Ezequiel 36, 26. Esta es la fecha de Pentecostés. 36, 26. Dice así. El 25 dice: entonces los rociaré con agua limpia para limpiarlos de todo su inmundicia y de todos sus ídolos. Eso es lo que va a hacer el Eterno, y eso dice lo que hace la sangre de Yeshua. Aquí tenemos algo que ver con Yeshua. Yo les daré un corazón nuevo y pondré un rúa nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Un espíritu. El 27 dice: pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis mandamientos. Guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra. Y habitarán en la tierra que había dado a sus padres, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Él dice que Él nos va cambiando, que Él nos va llevando por otro camino, por otra. Volvemos al libro de Juan capítulo 1, o primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Primera de Juan 2:19.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. El 18 vamos para poder entender, dice, hijitos míos, esto está escribiendo Rab Shaul, hijitos míos, hemos entrado en los días del fin, y así como por Torah oral oísteis que el falso Mashiach viene, así han surgido ahora muchos falsos Mashiachs, por lo cual sabemos que es la hora postera. Aquí Rab Shaul ya nos está aclarando que estamos llegándonos a los últimos días, donde va a haber un cambio para la humanidad. Y el 19 que íbamos a leer del libro de Juan 2:19 dice así la bendita Dabar, refiriéndose a que no todos que buscarán el reino de los cielos, no todos que querrán honrar al Abacadosh, permanecerán en el reino de los cielos. Si nos por ahí se recuerdan ustedes, estudiosos de la Torá, que dijo Yeshua, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es preferible ser un escogido y no un llamado para ser muchos hacia afuera. Dice el 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Partido, no eran de nuestro partido, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuese manifestado que no todos son de los nuestros. El 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Hakodesh, del Espíritu Santo o del Eterno, del Hakodesh, para distinguir entre los hombres del Eterno, el Espíritu Santo. En Primera de Corintios, Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 11:30. Primera de Corintios 11:30. Voy a leer de la santidad del ceder de Pesa. Aquí hay 4 copas que se bebe en el ceder de Pesa. La primera copa, la segunda copa, la tercera copa es del Mesías y la cuarta copa es la culminación del ceder de Pesa. Vamos a leer, dice desde el 27, pero recuérdense que tenemos el 30 como punto de entendimiento. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Sino para ir abriendo un poco más, vamos, ustedes y yo vamos a ir aprendiendo. O sea, lo que yo le estoy leyendo para ustedes es también para mí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera de esta copa del Adón, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Adón.
El 28, por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. El 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, aquí está diciendo que nosotros cuando bebimos la copa del Mesías indignamente, de que no hayamos puesto nuestra confesión, no hayamos hecho todo el mandamiento para poder llevar hacia eso, entonces nosotros estamos fritos. Y ahí dice que muchos comieron y se enfermaron. Y otros ya están muertos. Entonces, yo quisiera decirle de mi propio experimento de caminar en los caminos del Eterno. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Nada obra para mal. Al principio, cuando no se entiende mucho, pero ya después se entiende. Y lo tenemos a nuestro favor. Nada que no venga beneficios es servir al Eterno. Yo por mi parte soy una persona que puedo llevar mi testimonio de que yo estaba imposibilitado para quedarme en una silla de ruedas 552. Pero toda Rabá al Abacadosh, al Santo Bendito, que aquí me tiene, no logró el propósito del Yesed Hará a través de la lengua de los médicos. Yo respeto a los médicos porque ellos se han quemado sus pestañas, pero yo aquí estoy dándole gracias al único, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios del Bené Israel, al Dios de los creyentes, de los justos de las naciones. Y no estoy como ellos dijeron. Toda Rabá a mi Abacadosh, Yahweh Shebaot. Toda Rabá a Yeshua el Mesías. Efesios, capítulo 2, versículo 8. 8 al 9. Y dice así. El 7 vamos a tomar, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Mashiach Yeshua, en el Mesías Jesús. Aquí comienza el 8, porque por gracia se os aseguró vuestra parte en el mundo por venir, a través de la fe, a través de la emuná obediente, a través de la fe obediente, y esto no de vosotros, sino de una habilidad gratuita dada por Elohim, dada por Dios. El 9 dice, no basándonos en obras legalistas para que nadie se glorie. O sea que
No hay obras que nos puedan llevar. Observar los mandamientos del Eterno nos favorece mucho, porque conoceríamos lo que es bueno y lo que es malo. El 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua, creados en el Mesías Jesús, el Nazareno de Nazaret, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Baruch Hashem. Tenemos ahora el libro de Tito. Tito, y después tenemos Yeshayahu, Isaías. Yeshayahu, Jeremiyahu, Yexiquiel. Tienen los nombres del Abacadosh, o tienen conexión quizás con el Mesías también. Tito 605. Tito. Este libro es tan pequeño. Tito 600. Tito. Bueno, en las Biblias de ustedes no sé cómo es de Tito 2:11. Y dice así. El 10 dice, no adictos al robo. Miren, aquí dice que no roben claramente, pero la gente, nosotros nos empeñamos en hacer las cosas que a Dios no le agrada. Tomamos lo ajeno y dañamos la mente, el corazón de los seres humanos. Por eso mucha gente dice, no, pues ¿y cómo? Ellos robaban, ahora vienen, o esto del otro pasado. Dice, el 10 dice, no adictos al robo, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. O sea que el Eterno mismo es nuestra salvación. Le recuerdo que en los otros videos yo le hablé de un poder judicial que el Eterno le concedió a Moshe Rabbeinu y a Yeshua HaMashiach. Y ese poder en hebreo se conoce como Insub, y es una carta de poder donde el Eterno firma y autoriza a Moisés, y así también con el Mesías. Por eso el Mesías viene y dice, todo lo que yo hago, mi Padre me mandó a que yo hiciera, a que yo dijera. Ni una palabra estoy hablando por mi cuenta. Todas las palabras que salen de mi boca es de mi Padre. Eso es lo que dice los escritos y los dichos de Yeshua. El 11 dice, porque la gracia de Dios que salva se ha manifestado a todos los hombres. Porque la gracia de Elohim que salva se ha manifestado a todos los hombres. Eso es lo que dice en Tito 11. Ahora vamos a ir a Isaías, donde también me gustaría tomar en cuenta. En Isaías hay otro, el capítulo que no lo puse, pero ahí donde dice, volvaos a mí, hijos de hombre, que yo me volveré a ustedes. Dejen sus malos hábitos, sus malos caminos, y yo les traeré la salvación. Eso está en Isaías. Pero también quiero volver
a Isaías. Isaías 14:11. Vamos a leer Isaías 14:11. Oh, es que ya se ha roto. 14:11. Esto debe hablar, dice del 14:11. Pues tu esplendor descendió al Seol y murió tu arpa. Debajo de ti será esparcido polvo y el gusano te cubrirá. Como has caído de los cielos, lamentate al rayar el alba. Fuiste derribado a la tierra insolente de las naciones. Dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Elohim. Levantaré mi trono y me sentaré sobre los altos montes que estén en los extremos del norte. Subiré sobre la altura de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero al Seol serás derribado y a lo más profundo del abismo. Todos los que te vean te contemplarán a la distancia y reflexionando acerca de ti, dirán: es que aquel que trata cruelmente a la tierra, que hacía estremecer a los reinos. Está hablando aquí del hijo de la desobediencia, de los seres humanos que no queremos obedecer al Eterno, del Yesed Hará, de la mala inclinación, de Hasatán. Después de eso vamos a volver, señores, a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, la carta de los Yehudim. Capítulo 10, versículo 9, como también el 1 al 19. Oh, esto está bien. En el 1 dice: hermanos, ciertamente el deseo de mi alma es para salvación, y por ellos interpongo siempre mi oración a Elohim, a Dios. El 1. El 9 dice que si confesaras con tu boca que Yeshua es el Adón, y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tendrás una parte en el mundo por venir. Porque con el corazón se cree para justicia, y la boca hace la confesión para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque aquí no hay diferencia entre judío y no judío, pues el mismo que es Adón de todos es rico para con todos los que le invocan. El 13, vamos a llegar al 19. Porque todo el que invoque el nombre de
aquí está, de su majestad, Yuhei Bajei, o Yahweh Shebaot, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no creyeron? ¿Y cómo creerán en cual a quien no creyeron? ¿Y cómo podrán creer sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, buenas noticias. Mas no todos obedecieron el mensaje de la promesa de la redención. Pues Isaías dice, y aquí está el de lo que yo le estaba hablando, su majestad Yahweh. Isaías dice de su majestad Yahweh: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene cuando predicamos la promesa de la redención. Esa promesa de redención es anunciada cuando proclamamos al Mashiach. Pero digo, no han oído antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Mas yo digo, ¿acaso no lo ha sabido muy bien Israel? Primeramente Moshe dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Lo que dice el libro de Juan, capítulo 1. Vamos a leer porque quiero llevar el entendimiento de que ahora, como ya hemos visto qué debemos hacer para ser salvos, entonces tenemos que ir mirando y indagando lo que entonces estábamos hablando de Pesa, de Shavuot, que es esta semana, hoy día, y también estamos hablando de la última fiesta que viene, y esa es la fiesta de Yom Kippur, Yom HaKippurim. Los Bene Israel por la misericordia del Eterno, y los Bene Noah por la gracia del Eterno, toda rabá al Eterno, toda rabá a Yeshua el Mesías, toda rabá a Jesús el Nazareno, toda rabá al Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. En Yom Kippur es el día que cada año el Eterno trae juicio a las naciones y a la nación de Israel y a todas las criaturas de la tierra. No es solo estar esperando el año adecuado que va a caer el juicio final, sino todos los años desde que fue establecido el pueblo de Israel. Incluso Adán Rishon, el primer hombre, sabía de estas festividades. Y él en ese día de Yom Kippur hacía teshuvá, se arrepentía de haberle faltado al Eterno. Miren, vamos a leer esto que dice del capítulo 1 de Juan.
San Juan debe estar en las Biblias para nosotros, pero es Johanán, traducido Juan. Desde un principio era la Dabar de Elohim, la palabra, y aquel Dabar, palabra, estaba siempre ante Elohim. Y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Dabar es palabra. Este existía desde un principio ante Elohim. Y todas las cosas por la Dabar fueron hechas, y sin ello nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Dabar, la palabra. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Elohim Dios, nombrado Johanán, Juan el Bautista, Johanán el inventor. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos tuvieran emuná obediente, fe obediente por medio de él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre cuando nace en esta edad presente. El 10. Estaba ya en el mundo, y por él fueron hechos el mundo, pero el mundo no lo conoció. En nuestras traducciones el versículo 11 dice otra manera, pero aquí dice: a los de su propio oficio vino, pero ellos no lo aceptaron. Aquí cuando él dice a los de su propio oficio, se está refiriendo a los Cohen Gadol, a los sacerdotes de Israel, a los rabinos, a los maestros de la palabra del Eterno. En nuestras traducciones, porque yo leo la católica, la evangélica, leo todos esos libros, en nuestras traducciones dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo cual es algo como para contradecir la palabra de Dios. Es algo como ellos dijeron: deshagámonos de esta chusma de hebreos, de esta chusma de judíos que ponen estas cosas para observar nosotros, y no tengamos nada que ver con ellos. Constantino lo hizo en el siglo IV, y después Martín Lutero y muchos otros que dañaron la Dabar de Elohim. Pero Baruch Hashem, vamos a leer. Yo tengo aquí en una versión, esta versión es la Peshita, pero está en español. La Biblia Peshita, del lenguaje Peshita, creo que ellos explican arameo. Y ella dice aquí: vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Si ve lo que le hablo, hay diferencia, y en el otro hay más diferencias. Pero eso no es el tema, solo le estoy llevando. El pueblo de Israel, la tribu de Yehudá, no todos los judíos, pero los que creían en el Mesías, le respetaban a Yeshua, le amaban a Yeshua, le amaban al Abacadosh. ¿Por qué? Porque veían los milagros que el Eterno hacía sobre la vida. Yo era ciego, ahora veo. Amo al Eloa de Abraham, al Eloa de Isaac, al Eloa de Jacob. Yo era cojo, ahora mi brazo sirve. Por eso le amo, porque yo no tengo con qué pagar el bien que me ha hecho a mí. Oh, el endemoniado, yo tenía los espíritus de la maldad, me hacían todo el tiempo que yo sea una persona mala y no podía agradarle a Dios. Él me vino, me libertó, rompió las cadenas, echó afuera esos espíritus. Por eso amo al Eterno
y amo al Hijo de Dios. Esa mujer judía, hebrea, que había padecido 12 años de flujo de sangre, cuando ella dijo en su mente y en su corazón, con solo topar los sisillot del manto del Mesías, me quedaré sana, sí que es el Mesías. Y así lo fue. Cuando ella queda al descubierto, Yeshua, Jesús, se da la vuelta y le pregunta y le dice, ¿quién me ha topado? Porque ha salido una porción de Kadushim de mí, una porción de santidad de mí. Y vienen los shalías, los masoretas, los apóstoles, los discípulos, y les dicen, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a ver? En la multitud hay tanta gente, no sé quién fue que te topó. Pero Yeshua lo sabía. Yeshua lo supo quién fue la que le topó. Y ella, al verse descubierta, le dijo, Señor, fui yo. 12 años he sufrido de flujo de sangre. 12 años he gastado todo lo que he tenido y no he encontrado medicina. Pero ahora que acabé de topar tus sisillot, la sangre ha cicatrizado. La sangre ha parado y ya no estoy así. Él le dijo, ve en paz, mujer. Bendice al Eterno. Anda delante del Cohen Gadol para que hagas el ritual de purificación. Es que aquí quiero mostrarle, después que él dice, a los suyos vino, más a los de su propio oficio, vino, pero ellos no lo aceptaron. Versión hebrea, Daniel Haim, es el código real. En el 12 dice, mas a todos los que lo aceptaron, a los que creyeron en su autoridad, les dio derecho de ser llamados jueces, sacerdotes de Elohim. Baruch Hashem. Los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. El dabar que el Eterno tenía en su seno se hizo carne y tabernaculizó con nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria como la del único en su clase, del Padre, lleno de Hesed y Emet. Yohanan testificaba de él y ha proclamado, este era del que dije, el que viene tras de mí ha venido a ser antes de mí, pues era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos Hesed, cambio de Hesed. Amén. No he terminado, porque vamos a ir al último libro donde yo quiero estar, sino que había leído hasta el 17. Vamos a leer como para poder entender aquí. El 12 dice, pero los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, hijos de Elohim. Los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de carne, ni por voluntad de hombre, sino de Elohim, Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio acerca de él
y exclamando dijo: este es aquel de quien yo decía, viene después de mí, y es antes de mí, porque es primero que yo. De su plenitud recibimos todos nosotros, y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moshe, pero la verdad y la gracia vinieron a ser por medio de Jesucristo, Yeshua. Nadie ha visto jamás a Elohim, el unigénito de Elohim, el que está en el seno de su Padre, Él lo ha declarado. Amén. Vamos a ir aquí, ya cuando una persona viene, deja los malos hábitos, deja las cosas viejas y busca ser una nueva persona. Pero aquí no, aquí es ser una nueva persona. No es que usted y yo vayamos a donde mi madre y le digamos: madre, quiero que me vuelvas a tener en tu vientre y quiero que me vuelvas a parir un nuevo ser humano, porque este ser humano que yo soy no me gusta. Sino aquí se hace una nueva criatura, un nuevo ser, por la voluntad del Eterno, del Abacadosh, de Yahweh Shebaot. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Y ahí vamos a culminar. El 15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó a su favor. De manera, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante no miramos a nadie puramente desde una perspectiva terrenal. Y aun si a Mashiach lo vimos así, ahora ya no lo vemos así. Esta es la clave y la culminación. Como vimos allá, somos hechos hijos, acá somos nueva criatura. Y dice, entonces no sé si esto debe estar primero y luego hijos, pero vamos ahí. De modo que si alguno está en Mashiach, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Jesús, en el Mesías, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora depende de usted, depende de mí. Si antes hacía cosas que a mí no me agradaban, hoy, como conozco la bendita Dabar de mi Abacadosh, no la debo hacer. Por eso, Padre, te damos gracias, ya que los Bené Israel, los Bené Hebreos, los Bené Yehudá,
hoy están ya preparándose para recibir esta fiesta, Matan Torah, para recibir la culminación de Shavuot, después de haber pasado por el proceso de 50 días, de 49 días de haber contado el Omer y de haber estado ahí. Te damos gracias, soberano del universo, Rey, favorable para cada uno de los seres humanos. Toda rabá a tu nombre, Yahweh Shebaot, toda rabá a su nombre, su majestad Yeshua el Mesías, toda rabá al Ruach HaKodesh. Padre, bendice a todos los seres humanos que mirarán este video y traiga todas sus necesidades que ellos necesitan. No soy nada delante de usted más que un puñado de polvo, de tierra y ceniza, pero yo lo pido en los méritos de Yeshua, para que Yeshua sea nuestro enviador. Shalom, shalom. Amén.